buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de Noti Más, algo más que noticias. Normalmente nosotros comenzamos este programa con comentarios. Y más en el día de hoy que hay muchas noticias en el tapete. Una de ellas, la más importante yo diría, y que a nosotros nos gusta mucho comentar este tema, es sobre el problema haitiano. El debate que se ha suscitado en la República Dominicana y ya con ribetes internacionales sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, donde excluye de la nacionalidad dominicana a aquellos extranjeros, en su mayoría haitianos, que desciendan de padres ilegales, que hayan nacido aquí de padres ilegales. Esa noticia se ha mantenido durante 2 semanas en el primer plano en la República Dominicana y en el día de hoy resalta que la comunidad caribeña, el CARICOM, que agrupa a los países del Caribe, anglófonos fundamentalmente del Caribe, han emitido un comunicado y han enviado cartas de protesta al gobierno dominicano por esta sentencia. Fíjense ustedes por dónde va eso ya. Es decir, ya hay gobiernos que se atreven a enviarle cartas al presidente Danilo Medina para protestar por la sentencia del Tribunal Constitucional. Porque ocurre que aunque el Tribunal Constitucional es una entidad autónoma, que no tiene ningún tipo de influencias, ¿verdad?, desde el punto de vista formal, diríamos, del Poder Ejecutivo, sin embargo, las relaciones internacionales del país, la cabeza que es reconocida a nivel internacional de la República Dominicana es el presidente. Es él el que lleva las relaciones exteriores, entonces sobre él es que va a caer todo lo bueno o todo lo malo de cualquier actuación de un tribunal o de otro organismo de la República Dominicana. Nosotros hemos estado diciendo en este programa que ese es un tema que hay que tratarlo con cautela, con mucho cuidado, porque aunque nosotros tengamos toda la razón del mundo con el asunto de la sentencia del Tribunal Constitucional, suponiendo que la tengamos, ¿verdad?, porque las opiniones están divididas, hay un debate en torno a esta sentencia, pero supongamos que sea correcta la sentencia del tribunal y aún así, siendo correcta, podemos dar la impresión diferente en el marco internacional. Y esto es si seguimos con muchas declaraciones estridentes que uno escucha todos los días, que no son la voz oficial del gobierno, porque la voz oficial del gobierno no se ha expresado. Nosotros tenemos una Cancillería en silencio total, que no se ha referido al tema. Y el presidente lo ha hecho desde un punto de vista muy correcto, a nuestro entender, porque ha enfocado la parte humanitaria, atrayéndose de hablar solo sobre las otras aristas de este problema. Yo creo que la parte humanitaria unifica al país y también nos da una imagen hacia afuera positiva, aún en aquellos sectores que son radicalmente, que han estado de manera radical torpedeando a la República Dominicana en los foros y en los organismos internacionales. Aún esos sectores quedan desarmados cuando se trata el tema humanitario, que es el que ha tratado el presidente Danilo Medina, porque es un drama humano el que viven decenas de centenares de haitianos que están en la República Dominicana, nacieron aquí, vinieron a prestar cualquier servicio, o sus padres vinieron a prestar cualquier servicio, y entonces nacieron aquí, ya tienen un tiempo aquí, y ahora resulta que no pueden ir a la escuela, no pueden tener los servicios fundamentales de educación, salud, etcétera, porque no tienen los documentos necesarios. Entonces, el Tribunal Constitucional, tratando o aprovechando un recurso de amparo que sometió a uno de esas personas, ¿verdad?, que se sienten excluidas de la nacionalidad, entonces emitió una sentencia general que abarca todo el problema de la nacionalidad en la República Dominicana. Por otro lado, ese debate solamente se circunscribe a la parte de esa sentencia y a la parte de la nacionalidad, pero no toca, a nuestro juicio, lo fundamental, que es el problema migratorio. El problema migratorio sigue igual. Yo soy de la frontera y sé que en la frontera este debate no está teniendo ningún efecto porque los haitianos siguen entrando y saliendo por la puerta fronteriza, por cualquier lugar de nuestra larga frontera sin ningún tipo de problemas. Cada día las migraciones son mayores en la República Dominicana y eso prácticamente no se han tomado los correctivos por muchos años, no solamente este gobierno, por muchos años no se han tomado los correctivos necesarios para nosotros tener una migración controlada en el país, sobre todo de haitianos, que es el país vecino. Entonces está ese tema interesante,
Está el tema que el presidente Danilo Medina está hoy en un foro internacional en Panamá, en una cumbre de presidentes, y ha clamado por que venga inversión extranjera al país. Están las protestas políticas en Haití, que son muy peligrosas, yo diría. Yo conozco un poco el pueblo haitiano. Estas protestas son eminentemente políticas porque se está pidiendo la renuncia del presidente. Imagínense ustedes, en las dos ciudades principales de Haití, en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano, multitudes de haitianos se han apostado al frente de las oficinas públicas. En el caso de Puerto Príncipe, frente al Palacio Nacional, tratando de quitar, de empujar a los guardias, al cuerpo del orden que quiere impedirlo, pidiendo la renuncia del presidente Martelly. Eso es una protesta eminentemente política, porque ya cuando se pide la renuncia lo que está pidiendo es un golpe de Estado, que en Haití esto no es extraño, no es un pueblo que tiene una larga tradición democrática, ha tenido muchas interrupciones del orden democrático a través de los golpes de Estado. Entonces es preocupante esta situación que se está dando en el vecino Haití, que se podría conectar con lo que está ocurriendo aquí. Ya los haitianos que están en la República Dominicana no tienen miedo a protestar, ya van frente al Congreso, van frente al Palacio Nacional, van frente a la Suprema Corte de Justicia, lo están haciendo en todos los lugares, quiere decir que ya tienen confianza para protestar, ya se sienten con derechos. Y esto es precisamente lo que se teme que se produzca en el país con esto de la sentencia. Algunos creen que podríamos, ¿verdad?, balcanizar a la República Dominicana, hacer una especie de Kosovo donde coexistan más de una nacionalidad. Esto va a producir tensiones en el país y nosotros esperamos que se resuelva, que antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una condena a la República Dominicana, o que esos presidentes del CARICOM y otros que puedan añadirse sigan protestando y presentando en los foros internacionales a la República Dominicana como un país xenófobo, como un país que desprecia las migraciones. Tenemos que buscarle una salida, una solución a este problema. Más temas hay, por ejemplo, el Senado de la República. Los senadores se han planteado que el presidente los reciba para que incluyan obras que ellos están reclamando en sus provincias. La que más resalta es la presa de Montegrande, la región sur, que los senadores del sur, que son 12 en su totalidad, han llamado como el metro del sur, es decir, la obra que puede traer el desarrollo de esa región, y sin embargo no se le incluyó la partida que ellos estaban reclamando, que era de 100 millones de dólares para el año que viene. Solo se incluyeron 15, de manera que prácticamente eso paraliza esa obra. De manera que toda esta noticia, pero hoy vamos a dedicar prácticamente el programa entero a un tema, a conversar con un amigo, es el doctor, el reputado cirujano plástico de la República Dominicana, el doctor Jesús Abreu. Con el doctor Jesús Abreu vamos a tratar varios temas. Vamos a tratar el tema del ejercicio de la cirugía plástica, que es un tema siempre candente en la República Dominicana. Y también después vamos a tratar, y otro tema no menos importante, para mí muy fundamental, que es el de su hermana, que ha sido injustamente condenada en los Estados Unidos por asunto del Medicare. Una mujer inocente que lo hemos visto a través de la defensa que se ha presentado en documentales y de sus abogados, pero que sin embargo, como dijo el doctor Garzón, ese reputado jurista español, Benja Abreu estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada y fue víctima de esa condena de los tribunales norteamericanos. Doctor, para mí recibirlo aquí en el programa es una doble satisfacción. Primero, por su reputación como médico cirujano, que nadie discute en la República Dominicana. Gracias, gracias. Y en segundo lugar, por el trato que usted, y lo voy a decir públicamente, que usted le ha dado a mi hija, Lourdes María Michel, como asesor, quien está estudiando en Brasil, específicamente en Río de Janeiro, está estudiando una especialidad de cirugía plástica. Usted ha sido prácticamente su guía. Y si yo no menciono esto a ella, que está ahora mismo viendo el programa a través del internet en Brasil, entonces podría traerme algún problema. No, es verdad que fíjese usted, es una gran satisfacción para nosotros tenerlo aquí. No, la satisfacción es mía, y eso de colaborar siempre lo he hecho a través de toda mi vida, no porque sea ella ni nadie por el estilo, sino que en lo que sea ayuda yo estoy ahí presente siempre.
Claro, y siempre va a ser una ayuda para los que inician, porque Claro ya sí. con su experiencia en el ramo de la cirugía estética. ¿Cómo se dice? ¿Cirugía estética o cirugía plástica? No, cirugía plástica, porque la cirugía estética es como una rama de la Bueno, plástica. efectivamente, porque puede ser una cirugía que no sea para la estética, sino para regenerar cualquier como la órgano. gran mayoría que son reconstructivas. Pero Reconstructiva. Sí, porque el cirujano plástico ahora es de suma utilidad. Incluso yo veo en los hospitales y en las clínicas que están incluso en las emergencias. sí, claro. Es decir, si usted tiene un accidente, algún trauma, tiene alguna herida, lo que sea, el cirujano plástico es el que interviene para que no le queden señales, Claro está. marcas en el Es cuerpo. que las personas han tenido una visión equivocada muchas veces de la cirugía plástica por el intrusismo médico. Es decir, principalmente la fama se le da a la cirugía estética, pero no quiere decir que solamente tratemos de temas estéticos. Como tú muy bien dijiste, desde accidentes hasta defectos congénitos y quemaduras, etcétera. Ahora, muy bien, en la actualidad realmente la cirugía estética, principalmente la rama de la cirugía plástica, ha tenido mucha, es decir, auge. Entonces, por eso la gente lo considera cirugía plástica, cirugía estética, pero no quiere decir eso. Doctor, más o menos, cuántos cirujanos plásticos hay en la República Dominicana? Bueno, hay, es decir, certificados en la Sociedad de Cirugía Plástica hay aproximadamente 155. 155. Pero como te venía diciendo antes, dentro de lo que se denomina actualmente el intrusismo médico, hay una cantidad enorme. Yo diría que más de 300 cirujanos plásticos alrededor de toda la República Dominicana, pueblos, Santiago, principalmente Santo Domingo y ciudades aledañas. Esto no quiere decir que sean certificados por la Sociedad de Cirugía Plástica, y eso es lo que hemos estado teniendo problemas justamente con esto. ¿Qué significa esto entonces? Que hay, la Sociedad de Cirugía Plástica tiene inscritos 150 alrededor. Aproximadamente, exactamente. Ok, y entonces usted dice que están ejerciendo alrededor de 300, que ella no lo acepta. Yo me imagino que más o menos Entonces, una cantidad eso quiere decir parecida. que los requisitos que exige esa sociedad son estrictos para el ejercicio de esta profesión. Lógicamente, lo primero es que tú tienes que estar certificado por la sociedad de el origen de tu especialización. Si, por ejemplo, tú vienes de un país exterior, por ejemplo, Brasil, México, Venezuela, lo que sea, tú tienes que traer contigo una carta certificada de la Sociedad de Cirugía Plástica que avale que tú estuviste en una rotación de cirugía plástica certificada. Si no, no tiene validez. Y por eso muchos cirujanos plásticos, inclusive conocidos en República Dominicana, no están avalados por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. Entonces, ese cirujano que no está avalado por la Sociedad de Cirujanos, ejerce por la libre, o sea, ejerce amparado en el diploma de médico general que obtiene a través de de salud pública, ¿me entiendes? Porque en el diploma tú eres médico general, tú tienes también la capacidad de también ejercer tanto la medicina interna como la medicina quirúrgica. Entonces, avalado en eso o amparado en este aval, entonces ellos cometen y hacen sus cirugías. Usted atribuye... Que no debería ser, lógicamente, porque si tenemos una sociedad específica ¿cómo te digo?, de la profesión específica de cirugía plástica, pues teníamos como que avalarnos en torno a los reglamentos de esta sociedad. Sí, porque yo me imagino que esa sociedad de cirujanos también actualiza a los cirujanos en cuanto a los últimos descubrimientos, las tecnologías, esas cosas, y también en lo que se refiere al ejercicio ético de la profesión. Claro está. Es decir, debe tener un departamento de ética donde permanentemente vela porque esos cirujanos pero tan solo se ciñan a ellas. Los simples reglamentos, si usted no cumple los reglamentos como se certificaron desde el principio, entonces ya tú estás errando desde el inicio. ¿Usted cree que a eso se debe el ejercicio que se ha hecho en los últimos tiempos, o el ejercicio, los errores, vamos a decir, que se cometen muchas veces en cuanto a la cirugía en el país? Mire, yo te puedo definir los errores como complicaciones o los casos fatales que se pudieron haber visto a través de toda la historia de la República Dominicana en la cirugía plástica en dos partes. Hay errores que son dados a complicaciones normales de cirugía plástica. Ahora, lo que no se puede admitir es que
errores de técnica, errores de mala práctica o profesionalismo vayan a cometer un error fatal. Ahí entonces el asunto hay que verlo. Por ejemplo, una paciente puede tener una complicación porque tenga, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, que es una complicación normal de cualquier tipo de cirugía, no sencillamente de cirugía plástica, sino de cualquier cirugía plástica, de cualquier cirugía general, pero un error cometido por falta de que tú no le realizaste los debidos exámenes a esa paciente, ya entonces un error, o un error tecnológico o técnico, porque tú no usaste esta debida técnicas quirúrgicas en vez de otra, entonces ya hay un error profesional. Sí, últimamente han muerto muchas mujeres en el país, afectadas por malas prácticas médicas, de Sí. cirujanos que quizás no tienen la experiencia o que ejercen la profesión en lugares inadecuados. Porque a veces tenemos, por ejemplo, cliniquitas en un barrio sin ningún tipo de asepsia, que usted le dice, sin ningún tipo de... Pero a lo que yo también comento, las pacientes tienen una responsabilidad en esto. Sí. Porque tú llegas a un lugar y tú inmediatamente sabes si este lugar puede o no estar apto para tú realizarte una cirugía. Así es, entonces usted... Y muchas veces también se va por el menor precio, porque ahí es que está la cuestión. Quizás para eso sea recomendable que toda mujer u hombre también que vaya a hacerse una cirugía plástica, entonces debería consultar con la sociedad Claro que sí, de inclusive cirujanos hay un plásticos. libreto donde existen todos los cirujanos que están avalados por la sociedad. Efectivamente. Vamos a seguir hablando sobre este tema con el doctor Jesús Abreu en el siguiente segmento. En asuntos de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Bien, continuamos conversando con el reputado cirujano dominicano, el doctor Jesús Abreu, sobre diferentes temas. Jesús, estábamos hablando sobre lo que debe hacer una persona que quiera someterse a una cirugía plástica, en razón de que existe tanta inseguridad, ¿verdad? Médicos que lo hacen de manera no autorizada, otros que no tienen los lugares adecuados para hacerlo, que entonces debe consultar a la Sociedad de Cirujanos Plásticos para ver si el médico que le está ofertando hacer su cirugía pertenece a esa sociedad y así de esa manera tener algún tipo de garantía. ¿Cuál es el tipo de cirugía que más se practica en la República Dominicana? Cirugía plástica me refiero. Bueno, yo imagino que es una pregunta siempre que me hacen, pero yo tengo que, la verdad, decir que entre la liposucción y el aumento de mamas se la llevan ahí. Los senos, o sea... Sí, la mamoplastía de aumento realmente es una de las más principales. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se combinan estas cirugías con alguna lipo. Entonces, si vamos a ponerle en escala de cuál se realiza más, yo creo que sigue siendo la liposucción. La liposucción. La liposucción es para extraerle grasa del cuerpo, de cierta parte que se depositan, ¿verdad? Sí. Sobre todo las mujeres, para ponerse más... Principalmente grasas localizadas. En todas las partes del cuerpo, es decir, hay liposucción desde el mentón hasta antes de las rodillas, como digo yo. Después de las rodillas yo no aconsejo, no me meto, porque ya el retorno venoso es lento y se tornan peligrosas cualquier tipo de cirugía. Y la cirugía también del glúteo, para aumentar el glúteo, eso también es peligroso. Muy de moda. No realmente peligroso porque tú tienes que ver las técnicas con que se haga. Yo, por ejemplo, yo hago muchos glúteos. Y normalmente lo que se inyecta, es decir, para dar volumen, se inyecta la misma grasa extraída a través de la liposucción, siempre y cuando sea con una técnica adecuada y inyectando la grasa en un lugar definido como mandatorio, no hay problema. Es decir, yo gracias a Dios nunca he tenido problemas, a menos que no sean problemas tipo de infección, y te puedo contar uno o dos a lo mejor en todo mi trayecto de mi vida profesional. Es decir, que es una cirugía segura.
Lo que pasa es que comienzan a inventar y a poner elementos o materiales realmente que no son absorbibles para el cuerpo, entonces ahí tienen los problemas. Sí, mire doctor, escúcheme que yo le esté haciendo todas estas preguntas tan menudas. No, claro, claro. Pero este es un tema muy importante, muy Claro. importante, y yo estoy seguro que este es uno de los programas que más rating va a tener. Ah, Sí, porque aunque usted no lo crea, la mayoría de muchachas, de jóvenes, hoy en día están pensando desde que tienen los 13, los 14 años, están pensando en hacerse una cirugía. Claro, claro. Muchas veces se ven defectos donde no lo tienen. claro, claro. Entonces tú le dices, pero tú te ves bien, tú estás perfecta, tienes tu nariz bien, tú tienes todo bien, tu mamas bien. Pero por eso, como te decía anterior, tiene que buscar un buen cirujano que realmente no tenga ansias de economía, es decir, que no tenga ese tipo de problema de hacerle la cirugía como quiera. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, lo que más hago es despreciar al paciente, y no por el mismo hecho de despreciarla, sino porque muchas veces, como tú dices, solicitan un tipo de cirugía que realmente no necesitan, entonces tú tienes que tener la voz fuerte de decirle no. Mire, ese es un tema interesante. Claro. Porque muchos cirujanos, por ganarse el dinero, le hacen lo que diga el paciente. Cirugía. Y no, hay pacientes que inclusive quieren dominar la opinión del cirujano. Sí. Entonces tú te quedas así. Hay que tener mucha ética para usted rechazar un dinero que le va a entrar. Pero lógicamente, y no un dinero, una cirugía que puede convertirse en un problema si tú la realizas. Por eso es que es importante la parte ética en esto de la cirugía Totalmente, plástica. totalmente. Y lo importante que es que una asociación, como el caso de la Sociedad de Cirujanos Plásticos, esté regulando todo este tipo de ejercicio. Claro. Porque cualquiera puede estar por ahí un matasano. Incluso yo tengo información, doctor, no sé si es verdad. ¿Cómo los hay? Lo peor es que ni siquiera matasanos, hay muchos profesionales, inclusive cirujanos generales, ginecólogos reconocidos haciendo tipo de cirugía plástica. Sin Es que está sin mal el tener problema. especialidad. Sí, no, sin tener la especialidad en cirugía plástica, ni el entrenamiento debido, ni la técnica sabida correctamente. Y lo peor todavía, muchas veces buscan opiniones y ayuda auxiliares de cirujanos plásticos. Oigan esto es grave lo que usted está diciendo. Entonces ellos se avalan por su nombre, pero no son ellos los que le hacen la cirugía, son otros cirujanos plásticos que le pagan, e inclusive van y hacen la cirugía plástica. Oh, Dios mío. Incluso yo tengo informes de que muchos médicos, ¿verdad?, que son anestesiólogos o que son cirujanos generales, van por ahí a hacer un cursito sobre cirugía estética de 2 Pero meses. lógico, 2 semanas a veces. Y después vienen y abren un consultorio. Entonces lo peor de todo, se amparan en una tal denominación de una sociedad de cirugía estética o de medicina estética. ¿Me entiendes? Entonces abarcan lo que sea medicina estética, la cirugía estética. Entonces ya ellos se nombran autosuficientes para poder realizar ese tipo de cirugía plástica. Es un poco complejo el asunto. Sí, un ejercicio peligroso porque por eso que tantas mujeres mueren y también sufren desperfecto en su cuerpo. Principalmente. Con cirugías que le hacen. Principalmente. Complicaciones así de ese tipo. Y complicaciones que no son justificadas por un tipo de técnica quirúrgica ni otra. Porque hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de del tratamiento postoperatorio, después con las infecciones y esas cosas. Claro, claro. Es decir, que muchas veces le hacen la cirugía de manera ambulatoria, la mandan para su casa y después una infección la agarra. Y muchas veces el cuidado mismo de la propia paciente. O muchas veces... Porque la paciente que se atreve a realizar una cirugía plástica en un lugar que es inocuo, en un lugar que de sentido común te puede decir, este lugar no, como que no me... Que no tenga la higiene suficiente. Solo hasta de higiene. Entonces esa paciente también tiene falta de higiene en su persona, en sí misma. Así mismo va a ser de controversial su postoperatorio. Entonces por eso los problemas. Porque muchas veces se toma de manera deportiva esto de la cirugía plástica. Claro. Y creen como, no, yo me voy a hacer los senos. Como si fuera un maquillaje. Viven en Santiago, déjame ir a la capital a hacerme los senos y después quieren retornar el mismo Así día. mismo. O viven en Nueva York, cogen un pasaje, vienen aquí, Así mismo. hacerse el asunto y después quieren retornar de una vez a Nueva York. Principalmente las de Puerto Rico. Porque las de Nueva York tienen un poco de temor porque queda un poco más lejos. El problema está en las puertorriqueñas, que como queda tan cerca. Entonces yo pienso, doctor, que también hay algo de culpa en este ejercicio, ¿verdad?, alegre y muchas veces ilegal de la medicina estética, también en las autoridades, porque eso tiene que regularlo salud pública, me imagino. Claro está, porque hay una sociedad de cirugía plástica establecida.
Entonces, para esas personas que no comparten o que no forman parte de esta sociedad, debería haber como un reglamento mayor para impedir que ejerzan la profesión. Bueno, de manera que también hay culpa institucional, que no se ha tomado tampoco con mucha seriedad esto de la cirugía estética. Es una profesión joven en el país, ¿verdad? No es tan vieja. Bueno, no, yo no diría tan joven, pero por lo menos tiene sus 40 años ya en existencia. Ya 40 aquí. años. Claro que sí. Claro pero que ahora sí. es que está la moda, eso de hacerse cirugía. Siempre ha estado. Sí. Lo que pasa es que Lo ahora... que pasa es que antes era menos asequible. Y menos asequible, los medios adquisitivos ahora son más fluentes, más fáciles. Y es que son más baratas ahora. Y hay muchos médicos haciendo las cirugías plásticas más baratas. Yo he escuchado jóvenes que dicen, bueno, fulano me la hace por tanto, Claro, es y así aquel mismo. me la hace por la mitad. Y a veces optan por irse por donde de la mitad, corriendo que todos sí. los riesgos. Claro que sí, en eso te estaba explicando anteriormente. Ahí es que está el problema también. Bien, vamos a seguir hablando después de la pausa sobre este tema, doctor. Claro. Tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia. En la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Bien, continuamos con el programa. Hoy tenemos como comentarista invitado al reputado cirujano plástico de la República Dominicana, el doctor Jesús Abreu, quien nos honra con su presencia. Doctor, ya hemos hablado del ejercicio de la cirugía plástica, el ejercicio ilegal que se hace en muchos supuestos cirujanos que después resulta que no lo son, que conducen las mujeres sobre todo a tragedias, muchas veces hasta la muerte. Hemos hablado de la cirugía y de todas esas cosas. Ahora yo quiero que tratemos un tema que es importante. Se trata de su hermana Vanya Abreu. Todo lo hemos visto quizás en la prensa y en algunos medios de comunicación. Vanya Abreu es una dominicana que vivía o que vive en los Estados Unidos. Estuvo trabajando en una empresa, tuvo un percance ahí con el Social Security, tengo entendido, que la llevó a la prisión, vamos a decir, a una condena del sistema judicial americano, que ahora usted y la familia y muchos sectores del país están protestando, tratando de que se revise el caso. Exacto. ¿Usted podría explicarnos sucintamente cuál es la situación de su hermana Vanya Abreu? Sí, bueno, Vanya fue injustamente encontrada culpable de cometer fraude al Medicare por un delito que se llama conspiración en los Estados Unidos. Entonces, este delito primero, según los juristas que han revisado el caso, no se trataba ni siquiera de esa acusación de conspiración. Ahí comienza el problema, porque realmente todas las pruebas que supuestamente cometió la fiscal de los Estados Unidos, Jennifer Saulino, fueron avaladas en deliberate ignorance, es decir, en ignorancia deliberada, no de conspiración. Y era lo suficientemente necesario para inmediatamente la jueza Patricia Saez abolir el juicio inmediatamente, porque inclusive se estaban aportando unas pruebas que no coincidían con la acusación definida. Primero, Vanya fue sometida a un juicio donde participaron 6 enjuiciados al mismo tiempo, con acusaciones diferentes en número y en calidad. Es decir, a Vanya solamente se le acusaba de conspiración y a todos los otros 6 más que en el mismo juicio, con el mismo jurado, fueron enjuiciados 2, 3, 4, 5 y 6 acusaciones a cada uno de los otros. Es decir, que era imposible un jurado tomar una decisión certera. Vamos a ver cómo construimos el cuadro para que la gente entienda. Vanya trabajaba en una clínica de psicología clínica y ella era como la supervisora de terapeutas. Sí.
Ella no tenía nada que ver con admisión de paciente ni con... ¿Eso en el estado de Nueva York? No, en Miami. En Miami, ok. No tenía nada que ver con diligenciaciones financieras, de biliar, es decir, de hacer recibos, de nada, de dónde prevenían pacientes, porque ella era psicóloga. Ella no tenía nada que ver con admisión, ni con de alta, ni mucho menos prescripción de pacientes. Okay. Ella es doctora en psicología y psicología clínica, exactamente. En esa clínica. Y los dueños de la clínica estaban haciendo fraude con una compañía paralela, inclusive al Medicare. Es decir, ese tipo de fraude se hace, que aceptan pacientes, o sea, pacientes ficticios. Bueno, hay una serie de connotaciones, como pago de kickback, lavado de dinero, malversación de fondos, falsificación de firmas. Okay. El dueño de la clínica estaba acusado de eso. Y los dueños, eran 3, un hombre y 2 mujeres, lo consideraron culpable inmediatamente. A Larry Durán, que es el dueño principal, le pusieron 50 años de prisión y a las otras 2, 35 años. Una de estas dueñas, Marianela Valera, tomó la decisión de hacer una negociación con la Fiscalía y con el gobierno de los Estados Unidos e involucró a 21 empleados de la compañía, dentro de los cuales se encontraba Banya. Entonces, todos estos fueron encontrados culpables. Entonces, Banya involucrada porque ella trabaja en la clínica. Porque ella trabaja en la clínica. Supuestamente se está burlando de Medicare. Exactamente. Banya no era su único trabajo, ella trabajaba hasta las 2 de la tarde. Luego trabajaba en Broward University y en Nova University como catedrática de esas 2 universidades. Y viene a ser que ella debía haber sabido. Inclusive los dueños dijeron que Banya no pertenecía al fraude, no había cometido fraude, no se le dijo nunca instrucciones para hacer fraude. Pero no obstante, ella era tan inteligente, con tantas maestrías de PhD, que ellos suponían que Banya debió haber sabido que sabía de lo que algo se estaba tramando. Y si sabía, vamos a decir, ellos suponen, si sabía, entonces ¿por qué no lo denunció? No lo denunció y no lo reportó. Fíjense ustedes los delitos que reputan en los Estados Unidos. Ella está inocente haciendo su trabajo. Todo el que está trabajando en una institución no quiere perder su trabajo, no quiere hacer nada en contra del dueño ni nada de esas cosas, cumple con sus funciones, va al trabajo, vuelve a su casa, cobra y trabaja normalmente. Sin embargo, fíjense ustedes cómo la involucran por el hecho de estar. Por eso es que el juez Garzón dice que ella estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y sin estar haciendo absolutamente nada, es involucrada. Claro, y lo peor de todo es que durante el juicio no se le permitió, las pruebas exculpatorias no se la permitieron exponer, ni a ella ni al abogado. Es decir, eran delete totalmente a cada rato. Es decir, yo estuve en 3 ocasiones en el juicio y esto parecía algo inédito. Es decir, como caña para el ingenio. O sea, no, el jurado, y oye, debe decir que fueron 2 meses y medio que duró el juicio, todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero eran 6 personas enjuiciadas al mismo tiempo. Es decir, imposible. Un jurado ya cansado de oír cosas que inclusive ni entendían, porque la mayoría de cosas eran profesionales, es decir, ellos no tenían ni la capacidad intelectual para entender. Muchas veces le permitían hasta tomar capuchino en la misma sala de la corte, Pepsi Cola, refresco, es decir, una cosa que no tenía madre. Doctor, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con el doctor Jesús Abreu. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Cada día se agregan más comunidades que a través de su sistema de cable retransmiten este programa. Muchas lo hacen de manera directa, en vivo, y otros en horarios diferidos. En Villa Vázquez ya se está viendo ahora en vivo, en el cable de Villa Vázquez, en el canal 3, gracias a nuestro amigo Aquiles García, y así otros pueblos que luego yo le iré mencionando, donde se puede ver el programa Notimás. .net, algo más que noticias. Hoy estamos conversando con nuestro amigo, el reputado cirujano Jesús Abreu, ahora estamos sobre el tema de su hermana, que está enfrentando una acusación injusta en los Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad, doctor, de, navegando en internet, encontrarme con un video que está circulando, un video que se preparó, ¿verdad?, que habla sobre este caso, que me causó mucha... vamos a decir, un poco me compungí bastante. O sea, me conmovió este video.
y quise incluso, no se lo avisé a usted, quise ponerlo, llamé inmediatamente a la amiga Beba, que es la directora, ¿verdad?, del programa, para que lo pusiera en Q, y yo quiero que nosotros lo veamos. Ya con ese video ya el programa termina, de manera que usted también tendrá la oportunidad de verlo ahora. Vamos a verlo, y quiero invitarlo también a que en el internet usted busque, pongan el nombre de Banja Abreu En YouTube. y así en YouTube, y así podrán ver este video más detenidamente en la ocasión cada vez que ustedes quieran. Pero mientras tanto vamos a transmitirlo nosotros. Adelante. Después de haber celebrado una conmemoración de fiesta familiar, a la cual Banja, que estaba viviendo en Miami y desempleada en ese momento, requirió a la fiesta familiar a petición nuestra, principalmente mía. Hermano, pero es que yo no puedo ir, pero es que vas a tener que ir porque toda la familia viene y son los 40 años de José. Por lo tanto es importante que venga, yo te pago el pasaje, no hay problema. Viene Banja, disfruta con nosotros el sábado y el domingo nos retiramos a Jarabacoa, a una casa de campo que tengo allá. Porque todos pretendían cogerse el fin de semana largo y al mismo tiempo volver para Miami junto con mi hermana, mi cuñado, tíos y esas demás familiares el miércoles. El martes por la tarde, por la mañana, recibimos la noticia de que su esposo llama desesperado a mi casa, pues yo estaba aquí en Santo Domingo, ellos se habían quedado en Jarabacoa, de que el FBI estaba buscando a Banja, pero un aparataje impresionante a las 6 de la mañana, recogiendo todos los niños, inclusive los 2 hijos de Banja que estaban durmiendo a esa hora, y transfiriéndola a la acera, buscando todo con ametralladoras, rifles, escopetas, todo lo que tú te puedes imaginar, lo cual no encontraron a Banja porque Banja estaba en Santo Domingo en ese instante, lo cual ellos no creían. Según Daniel Friedman, que fue el abogado en cargo, dijo que era un proceso de conspiración contra el Medicare, es decir, contra fraude al Medicare, y que era un proceso bien serio y bien delicado. Banja dijo, será bien serio, será lo que fuera, pero a mí me van a tener que explicar lo que está pasando y yo me voy ahora mismo. Ella misma fue de República Dominicana hasta Estados Unidos para presentarse a la justicia. Quien teme algo no creo que pueda hacer eso, máxime siendo dominicana, y sabía que no iba a ser extraditada, ¿no? Banja trabajaba en ATC, American Therapeutic Corporation, por 4 años y medio en la ciudad de Miami. Es una compañía de atendimiento psicológico a personas necesitadas de este tratamiento, diversos. Entonces, en esa clínica, aparte de todos los otros seguros privados y todo, también parece que manipulaban los pacientes que venían a través del Medicare, que tienen Medicare, que son muchos pacientes en Estados Unidos. Esta firma ya había sido cerrada, es decir, esta compañía ya había sido cerrada en octubre del 2010, porque acusaron a los dueños de hacer fraude contra el Medicare. Cerraron la compañía, todo el mundo asombrado, Banja se quedó en la luna porque no entendía nada, y luego vino a entender porque inclusive se dio cuenta de que estaban buscando a los dueños porque hicieron un desfalco de supuestamente $205 millones como fraude al Medicare. ¿Qué ocurre? El Medicare fue un caso que políticamente se presentó como el gran éxito del gobierno federal y de la Fiscalía contra el fraude en el ámbito de la salud. Y realmente es justo que sea así, que se combata el fraude, pero lo que ocurre es que en esa riada se llevaron a muchas personas, y en concreto a Banja Abreu, que no tenía nada que ver. Banja fue acusada de conspiración. Un solo count, es decir, una sola acusación. El fenómeno de la conspiración, si se analiza, tiene también un componente de posibles autores que pertenecen no precisamente al segmento de población más amparado en Estados Unidos. Por otra parte, cada vez más los resultados de parte de los fiscales cuentan más, es decir, no se investiga, no se profundiza, se va al acuerdo, se obtiene una condena pactada y la gente acepta por
miedo a una condena mayor y rebajan responsabilidades. Y ahora se está produciendo en el mismo caso de Medicare, donde está condenada Banja Abreu, hay varios de los que aceptaron esa culpabilidad diciendo la aceptamos porque era la única forma de obtener una sentencia menor. A eso se enfrentó Banja Abreu. La cuestión es que la dueña o los dueños fueron declarados culpables y le sometieron 50 años a Larry y 35 años de prisión a Marianela y a Maggie. Marianela, con tratos con la fiscalía, a nombre de la fiscal Jennifer Saulino, trataron y llegaron a un acuerdo para rebajar la sentencia de 35 años. Y Marianela involucró a más de 21 personas, empleados de su compañía. Dentro de ese grupo estaba Banja Abreu, mi hermana. La cuestión es que se va a juicio, porque Banja dice que no se va a declarar culpable, porque la fiscalía también le otorga el derecho de declararse culpable, y que si se declara culpable, entonces le pueden dar una sentencia menor. Banja dice, qué absurdo, ¿qué es esto? Yo no soy culpable, yo soy inocente. Pero el abogado privado le estaba cobrando casi $1 millón a Banja por defenderla. Imagínate, Banja estaba inclusive hasta desempleada, ¿qué millón y billón? Entonces tuvo que arcar con un abogado de ley del Estado. Y es muy cuestionable la figura de la conspiración por la cual Banja Abreu ha sido condenada. Y ha sido condenada porque no ha aceptado el acuerdo. Fíjese cómo se une en algunos casos, ¿no? Porque no ha aceptado el acuerdo con los fiscales en Estados Unidos, porque ha defendido su inocencia y se arriesga ya efectivamente al cumplimiento de 10 años de prisión porque no quiso aceptar su culpabilidad por ética, diciendo no tengo nada que ver, soy inocente, pero de momento el propio sistema le ha llevado a prisión. Parece que en Estados Unidos lo que sirve y lo que es justo es la negociación. Tú te declaras culpable, no vas a juicio, no le haces gastar todo ese dinero al gobierno o al Estado americano, entonces te vamos a poner menor sentencia. Pero tú tienes un sello culpable por una cosa que tú no hiciste ni sabías que se estaba tramando. Entonces, ¿cuál es la causa más fácil? Conspiración. ¿Por qué? Porque conspiración es casi una acusación presuntiva. Todas las acciones que Banja Abreu ha hecho van en contra del sentido común. Y el sentido común, sobre todo en el sistema del common law, es decir, el sistema anglosajón, es el principal y es el único que ha fallado, entre otros, en este sentido a la justicia. A mi hermana, después del estudio y la investigación de más de 72,000 récords, no se le encontró un error. ¿Tú sabes lo que aludió la fiscal? Que el fraude fue tan bien hecho que no pudieron encontrar un error. Realmente Banja Abreu ha sido víctima de un sistema en el que se le ha condenado por ser cumplidora rigurosa de sus obligaciones y ser demasiado inteligente, porque la propia juez, cuando le comunica la sentencia, viene a decir que por su cualificación debería de haber imaginado que podría haberse producido una situación y en tal caso ella contribuyó al resultado final. Es decir, es una barbaridad jurídica. A Banja le dieron la pena máxima, que eran 10 años. Y eso soportado por la inteligente habilidad de la jueza de decir que ella no podía ir contra el sistema y que si ella le había dado 10 años al doctor Wilmer y al doctor Ayala anteriormente en sentencias anteriores, a ella le tenía que dar lo mismo. Pues no, es muy difícil entenderlo. Es decir, en un sistema de Estado de Derecho donde se deben de respetar los principios de presunción de inocencia, jamás yo hubiese producido un fallo como ese. Es incomprensible, porque el fallo lo que viene a decir es que, bueno, no hizo nada, pero debía de haber hecho algo diferente, pero eso tiene sentido si tienes el dominio del hecho, si eres el responsable de un ámbito concreto y dejas de actuar. Pero es que Banja no estaba en esa cadena, no tenía ninguna responsabilidad, por tanto no puede tener ninguna comisión por omisión. Pero es muy difícil esto, es muy difícil, porque tú encuentras tropiezos y obstáculos
donde quiera que tú vayas. Yo no te puedo enumerar, y dicho sea de paso, hay muchas personas que me han ayudado, pero yo creo que el 95%, comenzando con el consulado dominicano en Miami, eso es una vergüenza, donde el propio cónsul me tiene a mí que preguntar, ¿y qué es lo que ustedes quieren que yo haga? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Pero eso es lo que nosotros queremos saber. ¿Qué se puede hacer? Mi oficina lo que está haciendo es acompañar a los abogados norteamericanos que están planteando la apelación en este momento y que tenemos esperanzas de que salga favorable, y apoyando en todos los niveles, tanto sociales como mediáticos como jurídicos, para hacer visible esta injusticia. Pero la jueza solamente tiene una decisión, y es no. Es decir, la jueza no tomó en consideración ningún aspecto, ni personal, ni moral, ni educacional, ni nada, para emitir su sentencia. Ella simplemente se basó en la pena máxima y esa otorgó. Y hay muchas pruebas que desgraciadamente la acusación, por esa dinámica en la que yo le digo, no utilizaron, y no la utilizaron conscientemente, y los registros de los correos y de los teléfonos y muchas pruebas no fueron tenidas en cuenta porque favorecían a Banja Abreu, y además de ello, pues una defensa que no estuvo totalmente a la altura también contribuyó, pero es tan evidente que no hay ninguna prueba directa ni indirecta en contra de la misma, que es clamorosa la inocencia de esta mujer, y por eso yo me he sumado al esfuerzo que Jesús Abreu, su hermano, está haciendo, y que mucha gente en Dominicana, ustedes mismos y otros, están sumando esfuerzos, porque es absolutamente inasumible que eso pueda suceder. Y en el mismo caso de Banja, hay personas inocentes que se han tenido que declarar culpables, casi obligadas por la fiscal Jennifer Saulino. Y oigan bien el nombre, Jennifer Saulino. Y la jueza Patricia Sides, que quiero que se le quede bien grabadito en el nombre de esas dos personajes. Porque esos dos personajes irán a pasar a la historia, y de eso yo me voy a encargar.